y ex secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe. Jorge, bienvenido, un gusto. Buenos días, un gusto, gracias por la invitación. Es distinto decir contador, secretario de Finanzas, economista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, contador está más enfocado a cuestiones más micro, temas impositivos, costos de una empresa. Eh, en cambio, el economista estudia todas las variables de la economía. El contador lo ve, pero con menos intensidad. Bien. Bueno, vamos a charlar de todo, por supuesto. Desde ya te agradezco por venir a compartir este rato con nosotros y tener tu mirada. Más de una persona con la experiencia política y de gestión, ¿no? que tenés. Eh, ¿Santa Fe tiene un equilibrio, un equilibrio o un déficit hoy en sus cuentas públicas, la provincia de Santa Fe? Mira, acá hay que ser, no podemos analizar Santa Fe sin analizar la situación argentina. Santa Fe el año pasado cerró las cuentas públicas equilibrado, con un leve superávit. El último informe que hay al 31 de mayo le da un déficit, pero tengo que hacerle unas aclaraciones. A ver. Yo podría decirte, no, está todo mal, pero ojo, ellos tienen 600.000 millones de déficit, pero muestran una obra pública, una ejecución de la obra pública equivalente a 700.000. Y además, la provincia tiene una creencia con el ANSES, que no tengo el número exacto porque hay que hablar de billones y es una deuda por todo lo que no le pagó el ANSES, incluso en la gestión de Perotti, y no se la pagó tampoco a la gestión de Puyaro, que algún día la va a cobrar. Y ese anticipo de 500 millones de pesos, 500.000 millones de pesos que recibieron, escuché por ahí que quedaría como pago cuenta de esa deuda. Con lo cual, si esas cosas se dan, tendrían medianamente equilibrado. De todas maneras, las provincias que no cobran regalías petroleras, porque acá a raíz del cambio del mapa fiscal de la Constitución 94, vos tenés todas las patagónicas y algunas más que cobran regalías petroleras, el resto de las provincias están complicadas. Por la situación de que ya no se puede obviar, no tenemos de ninguna manera una macroeconomía ordenada. Solamente el gobierno nacional ordenó el tipo de cambio y la inflación. Bajó la inflación del 300% al 30%. Pero la variable tasa de interés, las tasas de interés están por las nubes. El desempleo, bueno, no hay que ser un estadístico o tener una estadística, pero bueno, todos los días van cerrando pequeñas empresas o grandes empresas y bueno, y cuando una empresa despide personal, no es que al día siguiente esa gente va y consigue trabajo en cualquier lado. No solo son trabajadores que son consumidores, sino que además son personas. ¿Pero están deterioradas las cuentas provinciales? Ahora, yo te diría, ahora no. Uh-huh. Ahora no la veo deteriorada. No quiero ser agorero. Yo estuve ahí adentro, nos tocó gobernar en un periodo de pandemia con otra situación distinta. Pero yo te diría, vamos a ver a fin de año, porque si ellos logran dejar ese préstamo como un pago a cuentas, van a cerrar quizás con un pequeño déficit. No las veo. Bueno, lo que sí bajó es la recaudación para todos, ¿no? Para todos, sí. Para todo, provincia, Lo que sí municipio. veo complicada es la situación que nadie quiere hablar de la Municipalidad de Rosario, que parece un tema tabú, que los números de Rosario están comprometidos. Lo tengo acá, lo quería hablar de la provincia sí. Al principio, porque también es real lo que decía, de que es una cuestión tabú, ya te la consulto, pero solamente con respecto, creo que en una declaración que hiciste, dijiste, si la economía no arranca, será difícil mejorar las cuentas provinciales. Eso es verdad, yo creo que eso, repito, no solo para Santa Fe, sino para todas las provincias. Si vos tenés desempleo, que lamentablemente viene decayendo, si tenés el trabajo industrial, que es el que cae, no solo para Santa Fe, para Entre Ríos, para Córdoba, para provincia de Buenos Aires, va a ser muy complicado.
A ver, no es lo mismo el gobernador de Neuquén que, a ver, cobra 1.168 millones de dólares por año. Entonces, de regalías. Eso no es el mismo esfuerzo que hace un neuquino que el que hace un santafesino o un cordobés. Porque por el uso de sus recursos naturales están cobrando esa millonada de plata. Hoy creo que hubo un diario que habla de provincias que cobran petrodólares y provincias que no. Entonces, si la economía no arranca, yo creo que, bueno, posiblemente el próximo gobernador, bueno, si no arranca, vamos a tener inconvenientes de todo tipo. Es decir, además, no solo por el lado de los ingresos, tenés que atender más con aumentar las prestaciones de la salud pública, bueno, atender a los carenciados. A ver, cuando vos despedís a un trabajador, si ese trabajador está casado con una docente, por ejemplo, bueno, lo más probable es que usen más intensivamente IAPOS que la otra obra social, porque se quedaron sin la obra social privada. Entonces, y así una serie de cosas, no solo por el lado de los ingresos, sino por los gastos también. Quiero aprovecharte, porque ya voy a hablar de Rosario, que es lo que más nos interesa y la idea de la entrevista, y te voy a explicar también por qué lo veo de esa forma, pero quiero aprovecharte porque tu experiencia de gestión también, y preguntarte por dos temas. Primero, se habla de la presión, hoy más que nunca creo yo, se habla de la presión tributaria, nacional, provincial, y esta disputa que quiere instalar en algún momento Milei, de decir, bueno, hay un problema con la presión tributaria que es el tema del ingreso bruto de las provincias. Digo, las provincias sin ingresos brutos prácticamente no podrían funcionar, entiendo. Exacto, es el principal recurso de recaudación propia. Hace mucho que se quiere derogar este impuesto, pero por algo no se logra. Te traje de cortesía para que lo tengas. A ver. Yo soy autor de este libro. Así que. Sustitución del impuesto sobre qué bueno que, mirá, te pregunté, sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos, que es un tema que realmente digno de leerlo y digno de conocerlo. Te agradezco, Jorge. No, después te lo voy a dedicar. Sí, por supuesto, por favor. Porque, digo yo, ¿y cómo se logra una reforma de Bueno, a esto? ver, esto no es nuevo. Pasó en la década del 90, siempre se propone sustituir ingresos brutos. Yo académicamente lo estudié y me jugué por un IVA provincial. Pero tengo que decirte que no se puede ser de un día para otro. Hay que hacer un régimen de transición como el que está planificando Brasil, de 5 años por lo menos. Porque ingreso bruto recauda, un impuesto que recauda es el principal ingreso bruto. Vos fíjate que, para que la gente no entienda, ingreso bruto puede haber retoques en la alícuota, para arriba o para abajo. Pero te recauda, cuando hay inflación, te aumenta porque hay inflación. Cuando hay crecimiento de la actividad económica, lo mismo. Es distinto a inmobiliario, o sea, que un impuesto muy rendidor, por eso el 80% de la recaudación propia de las provincias es ingreso bruto. Claro. Además hay otra cosa que no se puede cambiar de un día para otro, Juan. No nos olvidemos que cobrar ingresos brutos está establecido en una ley de convenio. Una ley convenio no es una ley común o de adhesión que para sancionar una nueva ley de coparticipación o modificar el tema que las provincias cobren un IVA en lugar de ingreso bruto, vos tenés que cambiar la ley convenio, que es una ley que tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional y por las 23 provincias con su respectiva legislatura y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual requiere una coordinación política que hoy claramente, sin crítica a nadie, hoy no está esa coordinación política donde no importe si sos del partido A, partido B y el gobierno nacional tiende la mesa para todos. Esa situación hoy no está. Ojalá que más adelante se pueda, pero de todas maneras requiere un periodo de adaptación de
5 años por lo menos. Los sectores empresarios, industriales, muchos dicen que el principal obstáculo para producir es los ingresos brutos. Ahora, ¿hay margen para Mirá, eliminarlo? ingreso bruto es un impuesto distorsivo, un impuesto que va en cascada, todo eso, pero no es el único problema. Si yo le preguntaba a cualquier trabajador que gana más de 3 millones de pesos brutos, mostrame tu recibo de sueldo, bueno, ahí te digo que también va a haber una distorsión importante porque a lo mejor a ese trabajador le sacan un 10, un 12% de sus ingresos. Y no sé qué es más distorsivo. Lo que pasa que políticamente es mejor que pegarle a ingresos brutos porque tiene lobby en contra. Bueno, sabemos que te están... Sí, bueno, entonces sí. decía, pero si uno vamos a la distorsión, impuesto a las ganancias de persona física, también es muy distorsivo. No dudo, porque lo escribí en el libro, un impuesto distorsivo, en cascada, lo que hace que el encarecimiento del bien sea mayor a la recaudación, tiene todo efecto. Pero hay ojo que impuesto a las ganancias de persona física no se queda atrás, nada más que no tiene el lobby contrario, porque ese no lo pagan las empresas. Claro. Bueno, y la última provincial, porque quiero meterme de lleno en lo local, que lo local también en algunas cuestiones seguramente vamos a tocar también la relación con la provincia, pero hay dirigentes políticos en la provincia de Santa Fe muy preocupados por el endeudamiento y la forma de endeudamiento de la gestión de Puyaro, porque venía teniendo una forma histórica de endeudarse la provincia y ahora la han cambiado a un tamaño mayor. No, si yo tengo tiempo te explico. A ver, sí, tenés tiempo. Quiero aclarar, cuando yo fui secretario de Finanzas y de Ingresos Públicos de la gestión de Perotti, Marcelo Lewandowski me pidió que si ganaba lo acompañara y nosotros hicimos un plan de vivienda que, bueno, no se pudo, no lo llevaron a cabo, pero nosotros habíamos dicho que también íbamos a tomar una deuda en el mercado de capitales de 1.000 millones de pesos. La idea mía para hacer todas las obras que ya se venía haciendo el gobierno de Omar y que este gobierno continuó, había que financiarlas con un crédito en el mercado de capitales en dólares. Y hablábamos de 1.000 millones y también una idea mía que era un poco alocada, pero creo que era una buena idea, era pedir 200 millones más para los municipios, porque entiendo que a veces los municipios no tienen capacidad para gestionar una deuda en un mercado de capitales. Y la provincia lo podía tomar por ello y después se lo devolvía vía coparticipación. Con lo cual yo, la verdad, criticar que este gobierno haya tomado 800 millones de dólares no lo puedo hacer porque era una propuesta similar a la que yo había hecho. La provincia de Santa Fe tiene una historia de endeudamiento, no tanto con los bonos, porque los bonos fueron la primera vez que la provincia sale al mercado de capitales fue con Leipzig. Pero él también tiene un sector de deuda con los países árabes, que eso se lo debemos a la gestión de Reutemann y sobre todo a la gestión de Menem, que cuando adhiere a la política de Estados Unidos con la invasión a Kuwait, los kuwaitíes ofrecieron créditos blandos a las provincias y la primera que se anotó fue la provincia de Santa Fe y se viene de esa época con una política de Estado que no es de un gobierno, sino desde la primera gestión de Carlos Reutemann hasta ahora. Y eso permitió que no solo la provincia tomara deuda con los fondos kuwaitíes, sino con varios países árabes y fondos de la OPEP. Entonces, bueno, en eso te digo, después hay otras cuestiones menores que no conozco, pero no puedo criticar. Ahora, hoy muchos sectores opositores dicen, nos están endeudando para muchísimos años, va a ser difícil, vamos a sufrir para pagarlo. No es mi estilo criticar a alguien cuando yo en campaña había dicho algo parecido, por eso si yo me senté con la Cámara de la Construcción para explicarle el plan, porque el plan de vivienda de Marcelo Lewandowski era bastante bueno,
porque vos ahí lograbas un efecto multiplicador En la construcción. en la construcción que, además de cumplir con una demanda social. Para hacer obras conexas y mantener el nivel de obra pública que el gobierno de Perotti las tenía bien altas y este gobierno las continuó, vos necesitas financiamiento externo. Y más cuando tenés un gobierno nacional que se retiró de la obra pública. Claro. Entonces, bueno, no es mi estilo cuando estoy en un lado decir una cosa. Pero está perfecto, ¿eh? Está bueno que lo digas y desde tu mirada, tu posición y desde el sector que hoy tenés. Y hablemos ahora sí vayamos a algo que esto es insólito porque no se habla, no hay agenda de la economía de la municipalidad. Lamentablemente no es un tema que nadie habla. No, yo los invité tanto al intendente Hapkin como al candidato a intendente Juan Monteverde. No han tomado el guante. No sé si Hapkin no debe querer y Monteverde no sé por qué no lo hace. Me dio lástima porque él usó una frase mía que previamente la había usado yo, que los intereses de la deuda son equivalentes al 50% del parque acuático, y él usó esa frase 10 días después para otra cosa. Eso, desde lo personal, la verdad que no me gustó para nada. Pero bueno, las cuentas públicas de la municipalidad están comprometidas, Juan, muy comprometidas. Tenemos déficit crónico, no quiero aburrir a la gente, pero con lo que se pagó de intereses, pagás medio parque acuático. Y además, para el año siguiente se aumentó el endeudamiento más de un 50% la deuda de la municipalidad. Y no hay explicaciones, nadie dice nada. Si no fuera porque la provincia invierte, la municipalidad no está en condiciones de hacer obra pública. Y los números están comprometidos. ¿Cuánto es la deuda que tiene hoy la municipalidad? ¿Tenés idea? No tengo exactamente la idea, pero aumentó la deuda más o menos cerró en 19.000 millones de pesos el 2024 y en el 25 aumentó a 30.000 millones de pesos. Pero ahí no está toda la deuda en la parte que yo vi, la cuenta de inversión son más de 1.000 páginas, vi el estado de ahorro de ejecución y financiamiento, y bueno, esa es una parte. Después hay que ver la deuda flotante y otras cosas más. Hay que decir de que, bueno, hay algunos que se quejan porque hoy tienen muy poca información. ¿La lograste? No, ahí diciendo, la información está la cuenta de inversión, si querés después te la mando, porque yo la verdad que tendría que poner yo en el Twitter, porque la información está. La municipalidad, hay que reconocerlo, mandó la cuenta de inversión. La cuenta de inversión, yo le digo a todos, todo el mundo se desgasta por ver qué pasa en el presupuesto, que está bien, pero no es suficiente. Vos tenés que ver la cuenta de inversión porque los 30 de junio de cada año, la nación y la provincia te dicen cómo gastaron la plata y cuánto recaudaron. Esa información está. Lo que pasa que, bueno, algunos no quieren, otros no saben leerla, hay que sentarse con tiempo y con gente que sepa, pues la información está, son más de 1.000 hojas. Es más, al que quiera tomar el levante, lo que yo estoy diciendo, los números lo pueden comprobar en las páginas 606 y siguientes, van a ver que están las comparaciones. La municipalidad hace 5 años que viene con un déficit crónico, todos los años en rojo. Pero bueno, vos fíjate que vos bien decís, Juan, que mucha gente habla aquí que la provincia, que la deuda de la provincia o de las cuentas de la provincia, habla mucha gente y los medios, y está bien. De lo que está haciendo el gobierno nacional, a favor y en contra, habla mucha gente. Del tema de las cuentas públicas municipales, y te diría más todavía, de la economía de la ciudad de Rosario, no se puede hablar. Parece que no es un tema importante. Hay que separar las cuentas, ahí son palabras, Sí, sí. Pero hay que separar las cuentas cuando uno dice cuentas públicas municipales y economía. Sí, hay que separarlas. ¿Por qué? A ver. La economía de Rosario abarca en otras cosas sus cuentas públicas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las vías, con la hidrovía o la vía navegable del Paraná? Del municipio no tenemos definición. Vos fíjate que ahora la provincia asume la AO 012. Habló el intendente de todos los intendentes de la zona, hablaron todos.
el intendente de Rosario, yo no le escuché opinión al respecto. Y podemos decir que tenemos muchas, que de acá sale la exportación del 70% de la exportación argentina, que industrializamos la mayor parte de la soja y demás. Pero tenemos que hablar de economía. A ver, ¿vamos a ser una ciudad que le va a dar bolilla al turismo o no? ¿Vamos a ser una ciudad que va a prestar servicios o no? Bueno, por eso, todo eso incluye hablar de economía y de sus cuentas públicas. Bueno, toma agua y estamos hablando con Jorge Simón. Para algunos sectores de la política, tranquilamente candidato a la intendencia o precandidato a la intendencia. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, dónde te ves. Y además, sobre todo, esta cuestión de que lo decía al principio, lo dije en la entrevista anterior, hoy el peronismo necesita más de un candidato, ya sea en lo local como en lo provincial. Pero me sigo quedando con la gestión Hapkin. ¿Hacés pública, hacés o hiciste alguna valoración de la gestión en estos 6 años? No, a ver, hay obra pública, pero la paga la provincia. Eso está. Hay que reconocer que a partir del 2024 el tema seguridad o la inseguridad disminuyó bastante, pero no es un mérito del intendente. Entonces, las cosas principales no son un mérito del intendente y además, ¿sabe qué critico? La ciudad de Rosario tiene que tener su lobby propio. El puente Rosario-Victoria no se logró llorando por los rincones, se logró haciendo un lobby en serio, con todas las fuerzas vivas, gremios, sindicatos, la Bolsa de Comercio, asociaciones empresarias que van a Buenos Aires a reclamar, hagan el puente Rosario-Victoria. Yo me escuché de boca propia del ingeniero Bey, como él, cuando aparentemente estaban por sacar esa partida para el puente Rosario-Victoria, se tomó un remis porque no había avión, el día estaba con niebla, y fue a hablar con el presidente y exigió que no le saquen la partida. A ver, hay un tema que recurrimos siempre. Yo lo escribí en una de mis columnas. Y si vamos a pedir que cambien la distribución del impuesto a los combustibles, pero no se hace eso llorando, no se hace eso llorando como un nene. Eso tienen que juntar a varias provincias, a los intendentes más importantes, e ir a reclamar a la nación, hacer un proyecto. Hay que contratar a alguien que sepa para que te haga un proyecto en serio, y ir con ese proyecto y pelearlo donde hay que pelear. Acá, ahora cuando se enciende la cámara, si vos, en lugar de tomar un liderazgo, te pones a llorar que la nación nos perjudica, bueno, hermano, andá y defendé la postura, pero hacé un lobby en serio. Yo no hablo, la palabra lobby por ahí está un poco desprestigiada, pero reitero, el puente Rosario Victoria no lo hicieron los dirigentes en ese momento quejándose o demás, sino yendo a presentar la propuesta, a hacer lobby, a hablar con los legisladores, a hablar con ¿por qué no? Si no puede hablar con el presidente, con el ministro de Economía. Es un camino largo, generalmente no se ve porque es más fácil andar lloriqueando que nos perjudican con eso. Bueno, está bien, pero eso no es ser un liderazgo. Para colmo tenés la doble vara o la doble cuestión, porque por un lado, en la pública o ante algunos micrófonos se dice o se reclama, pero a la hora de cuando estás cara a cara en algún acto, algún recibimiento, se lo recibe con todas las pompas al presidente. A ver, eso está bien, al presidente, sea quien sea, pues lo tienen que recibir bien. Pero digo... Pero le podés decir ahí también. Ahí también, sí, mire, déme una entrevista que voy a ir con el intendente de Córdoba, voy a ir con el intendente de Paraná, ¿por qué no con el de Mendoza? Estamos siendo perjudicados con esto, cambiemos la distribución. Vos fíjate, la injusticia del impuesto a los combustibles. Hay provincias que cobran regalías que están exentas del impuesto a los combustibles, pero cobran en la coparticipación. Para que la gente me entienda. Si ustedes van a la Patagonia, trate de cargar nafta al sur del Río Colorado porque está exento del impuesto a los combustibles. El Río Colorado está en la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Río Negro, está casi en la mitad. Una vez que usted cruce ese río, no paga el impuesto a los combustibles, que no hay problema. En la Patagonia había que desarrollarla. Pero después cobran en la parte.
coparticipación de impuestos a los combustibles. Y a su vez cobran regalías. Es una injusticia que algunos ya tenemos que empezar a plantearla. Es una buena oportunidad que el intendente lo haga, que se junte con otros. Si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Un profesor de una facultad? Entonces, digo, bueno, creo que a Rosario, por eso te digo, a Rosario le falta liderazgo que hable de economía y nos propongan cosas. Más allá de que lo del parque acuático, entiendo yo, era con fondos provinciales, Sí. pero surgió un debate en la pública que tiene que ver con las prioridades, con cómo se gastan los recursos que por ahí se pueden invertir en otras cuestiones. ¿Cómo lo Bueno, viste? ahí te digo la verdad, ahí yo tengo no, del tema ambiental desconozco, no lo sé. Quizá un parque acuático tendríamos que ver la localización, porque quizá había que buscar otra zona no tan desarrollada, pero puede ser un llamativo para la inversión, para el turismo, ¿no? Turismo. Por ahí hay que ver, no sé si ahí donde se quiere hacer, buscaría otro lado. Desconozco el tema ambiental, pero si buscas algún otro sector que no tenga tanta promoción, tanto desarrollo, sería bueno para desarrollarlo, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con lo tuyo y con tu análisis y con tu seguimiento por tu formación. ¿Rosario está preparada para afrontar y para llevar adelante la construcción de un desarrollo económico productivo o depende siempre de nación y provincia? A ver, yo creo que Rosario, si nosotros la vemos en conjunto con la región Rosario, que van todos los puertos desde San Lorenzo, Timbúes, todo el complejo agroindustrial, la región Rosario no depende de nadie. Al revés, somos el motor de la provincia y uno de los motores principales de la República Argentina. Estamos en una situación inmejorable. De acá tiene que salir, las exportaciones, sale el 70% desde acá. Recibimos la producción de 13 provincias. Reitero, no la ciudad sola, la ciudad vista como la región, lejos somos el motor principal de la provincia y uno de los motores principales de la República Argentina. Cuando la vemos con región, por eso implica ver también Villa Gobernador Galvez, San Lorenzo, Timbúes, Puerto San Martín y toda esa zona, sí, por eso tenemos que empezar a ver de la región Rosario. Por eso a veces estamos ausentes. Se discute la A012, estamos ausentes. Se discute la vía navegable o No hay problema, porque la hidrovía sí. y estamos ausentes. Sí. No sé. Bueno, ahí te voy a contar algo. El año pasado, cuando se debatía entonces tomás un poquito de agua, le vamos a traer un poco de agua, más de agua, Barbie. El año pasado, cuando se debatía la reforma constitucional, nosotros hacíamos un programa durante prácticamente los 2 meses que duró, y en el momento del debate de la autonomía, he recibido en el programa de invitados que me hablaban de esta cuestión de Rosario autónoma, con una mirada regional, pero con un intendente con liderazgo. O sea, el intendente de Rosario tiene que tener ese liderazgo para, de alguna manera, amalgamar a esta región de la que me habla. Bueno, hoy claramente ese liderazgo está ausente. No está. Por lo menos mi opinión. Y aparte de autonomía, si no fuera por la provincia, no tendríamos 0 obra pública. Reitero, el que no me cree, vaya a ver la cuenta de inversión, página 606 siguiente, hace más de 5 ejercicios con déficit crónico. Entonces, y con altos intereses que van a comprometer a futuro las cuentas de la municipalidad. ¿Qué tendría que tener en cuenta el próximo intendente? En cuanto a lo económico y esto, porque van de la mano lo económico y el desarrollo productivo, ¿eh? El desarrollo es lo que uno quiere como... Bueno, como a ver, por empezar, yo tiré una idea que puede ser media, que alguno la vio inocua. Por empezar, no nos va a salvar una sola idea, nos va a salvar un conjunto de ideas. Por ejemplo, no puede ser, yo soy un apasionado del fútbol, pero no puede ser que nuestra selección no vaya a venir a jugar a Rosario. Algo mal estamos haciendo. Por eso digo, hace falta un liderazgo en todos los sentidos.
más o menos dejamos de la gastronomía rosarina y el hospedaje rosarino deja de facturar 4.000 millones de pesos cada uno porque no viene la selección a jugar. Tenemos que ponernos de acuerdo. Una cosa es la pasión, otra cosa es la estupidez. ¿Cuál es el problema? Bueno, se sortea, primero jugarán en una cancha y después jugarán en la otra cancha. No podemos, porque no, si se juega en una cancha tenemos lío con los otros. Bueno, se sortea, sorteo público, el que le toca va a una cancha y la otra va a la otra cancha. Tenemos que reeditar la selección rosarina. Hay muchas cosas para traer. Tenemos que acoplarnos con la gente de Victoria para que el que venga a Rosario se quede en Rosario a dormir y que cruce un día a Victoria a conocer Victoria. Lo mismo con San Lorenzo. Es decir, tenemos que de acá estar acá y ver de qué manera le ofrecemos el servicio que se trasladen a San Lorenzo para ir que vean el convento de San Lorenzo y demás. Reitero, no nos va a salvar una sola idea. Ya el mundo está cambiando, estamos en una etapa donde el trabajo industrial ya no era lo que era antes, estamos con una política, lamentablemente, que soy crítico, de apertura indiscriminada. Entonces tenemos que usar el ingenio y no va a ser una sola medida, pero tampoco nos salvamos solos, nos tenemos que acoplar con toda la región. Jorge, y en esta cuestión yo lo decía bueno, en realidad lo decía yo, es algo que se viene contando en la calle. Se entiende de que Unidos para Cambiar Santa Fe en Rosario va a tener varias listas de intendente, unas cuantas más de concejales, y el peronismo hoy que se debate en la construcción de, bueno, todavía está muy disperso, etcétera, etcétera. Muchos dicen, una lista es poco, 3 listas es mucho. ¿Cuánta representación, cuánta competencia tiene que tener el peronismo? No estoy en condiciones de decir cuántas tiene que haber. Eso es relativo, eso depende de los candidatos que se presentan, cuánta adhesión generen. Puede haber una interna con 4 o 5, depende, o una muy buena interna con 2, eso no. Depende de las. A ver, muchos se sentirán representados con Monteverde, que va en nuestra interna, y otros se sentirán representados por otro y a lo mejor otros por otro. Eso puede haber una muy buena interna de 2 y una mala interna de 5. No sé si. Hoy el candidato que la gente ve del peronismo, Monteverde. Sí. Ahora, ustedes, por ejemplo, que también están construyendo, como hay otros sectores que me consta que vienen construyendo, también teniendo una mirada para ciudad, después hay que ver cómo se traduce eso. ¿Se están reuniendo? ¿Tuvieron un acercamiento? ¿Alguna llamada con Monteverde? No, bueno, yo personalmente no, sé que otra gente sí. Yo personalmente no tuve. ¿Pero te gustaría tenerla o tenés ahí alguna cuestión? Cuando quieras llamarme, con mucho gusto. Bueno, porque aparte es importante tener tu mirada económica y de la ciudad y de la economía también, ¿no? Mirá, lo que yo te digo, yo no tengo problema en hablar con nadie, incluso con el intendente actual, que un día lo crucé, le comenté un par de ideas, se las comenté, me dijo, ya te voy a llamar, estoy esperando, así que yo no tengo problema en hablar con nadie, y más cuando son estos temas que yo creo que le hacen bien a la política, que distintos sectores dialoguen, de hecho en Rosario es el problema, porque te voy a decir una cosa, los ministros del gobierno provincial llaman, consultan, yo tengo muy buena relación con varios de ellos, tanto con el ministro de Economía, con el ministro de Gobierno, son gente que te llaman, te preguntan las cosas. En Rosario me parece que le falta más que sea más apertura, más republicanismo, que decir, bueno, este tipo es peronista, pero voy a llamar a ver qué piensa. A ver, escribió esto, bueno, a ver, explícame cómo lo ves, cómo se puede hacer. No, yo tengo este impedimento, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero te aclaro, en Rosario que están cerrados, que no comparten, no quieren que nadie se lleven los micrófonos, cuando las reuniones se pueden hacer reservadas. Pero bueno, concretamente no he tenido ni reunión con el Pablo de Bojapque ni con Monteverde. Ni con Monteverde. Cierro con esto. A tu entender, a tu criterio,
¿qué modelo de ciudad debería ofrecerle el peronismo al electorado o a los vecinos de la ciudad para los próximos años? Reitero, hay que decir la verdad, hay que decir, mire, no vamos a solucionar todos los problemas con la autonomía y tampoco vamos a resolver todos los problemas desde Rosario solo. Somos una región, somos la cabeza de la región, que incluso son ciudades de otro departamento. Tenemos que cerrar e integrarnos la región Rosario. De esa forma hay que también, no hay que menospreciar ni el turismo, ni las nuevas producciones de tanto de productos como de servicios que vengan hacia adelante. Bueno, y no es menor esto que decís, porque hoy hay mucho votante rosarino que está fuera, que no está acá en la ciudad. Hay que decirlo esto. Habría que hacer allí a lo que le Bueno, gustan los números, cuántos rosarinos viven afuera y votan en esta ciudad y cuántos de esta ciudad no votan en esta ciudad. bueno, ¿Cuántos vos fíjate, muy buen tema. Nosotros, vos fíjate que hay muchos que eran rosarinos, se fueron a vivir a Roldán o a Funes, pero vienen, trabajan, dejan a sus hijos en los colegios y escuelas de acá. Entonces, por eso te digo, no solo somos la ciudad de Rosario, es la región. Tenemos que atender los problemas de toda la gente que viene durante el día, que después se va a dormir a Roldán o a Funes, una serie de cosas. Entonces, como base principal, y para no hablar de cosas imposibles, hay que empezar a escuchar a todas esas ciudades o pueblos que nos rodean, a ver de qué manera nos integramos y ser la cabeza de eso. Gracias por la visita, No, Jorge. no, gracias a vos. Espero que no sea la primera vez Cuando solamente. quieras. No, ¿Eh? cuando quieras. O la última vez en realidad, porque No. que sea la primera vez. Bueno, aquí dice martes 13 de octubre, presentación en la feria confirmada. Ah, martes 13 de octubre, yo te voy a regalar el libro que escribí sobre la reforma de la Bueno, muchas Constitución, gracias. donde también hablamos algo de lo que se debatió en Y cuanto a pasame la... un avión que te lo quiero dedicar. Sí, por supuesto. ¿Tenés una virome ahí? Bueno, mientras tanto, hacemos un breve... Gracias, Jorge, No, gracias a nuevamente. vos, gracias. Sí. Hacemos un breve corte. Ya en un ratito a la vuelta te voy a contar sobre lo que va a pasar en las próximas horas en cuanto a la reforma electoral, algo que se viene debatiendo en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Estoy esperando algún mensaje, no puedo atender llamado, le digo porque tuve un par de llamados acá, esperando un mensaje porque hace un rato, cuando la última vez que abrí, me decían se va a suspender, o se va a postergar, mejor dicho, la sesión de mañana. Bueno, vamos a ver si antes del cierre del programa lo podemos confirmar. Breve corte y ya estamos.
Seguimos hoy, tenemos que ir velozmente porque, bueno, no estamos a full, con un montón de cuestiones para contar. Eh, mm, y bueno, y están algunas cuestiones que van pasando. Todavía se sigue en pie a esta hora, todavía sigue en pie a esta hora, la sesión de mañana de la legislatura. Todavía no ha cambiado nada, pero bueno, puede llegar a cambiar en las próximas horas. Acá me mandan un mensaje de una advertencia que está haciendo el Poder Judicial de Santa Fe, donde aclara que no está requiriendo datos ni información referida a la integración de las listas de nombramiento de oficio ni efectiva citaciones por WhatsApp. Que todo parece indicar que hay una cuestión allí bueno, de estas estafas que se están realizando. Bueno, modelo de la boleta única. Ahí vamos con la editorial del día.